Las frías paredes del Hospital St. Jude habían visto miles de rostros, pero ninguno tan ignorado como el de Audrey Hart. Para el arrogante cirujano jefe, el Dr. Sterling, ella no era más que la criada con bata, una empleada mayor y torpe, buena solo para cambiar orinales y aguantar insultos. Él se reía de su silencio, se burlaba de sus manos temblorosas. No tenía ni idea de que esas mismas manos habían sostenido en su día las vidas de los operadores de las fuerzas especiales dentro de los Black Hawks en llamas sobre el Hindu Kush. Creía que tenía todo el poder hasta el día en que las puertas de cristal se hicieron añicos, no por una explosión, sino por el rugido de un Seahawk de la Marina que descendía directamente sobre su helipuerto. No buscaban a un médico. Gritaban llamando a la enfermera que él acababa de despedir. La lluvia golpeaba con fuerza las puertas correderas de cristal de la sala de urgencias del St. Jude's Medical Center. Un tamborileo rítmico que normalmente tranquilizaba a Audrey Hart. Sin embargo, esa noche se veía ahogado por la voz aguda y punzante del Dr. Gregory Sterling. Hart, por el amor de Dios, ¿estás fregando el suelo o pintando una obra maestra? La voz de Sterling retumbó en la sala de enfermeras, provocando que dos residentes más jóvenes se rieran disimuladamente detrás de sus portapapeles. Tenemos un trauma entrando en 10 minutos. Intenta que el suelo sea menos peligroso, ¿quieres? Audrey no levantó la vista. Mantuvo la mirada fija en la marca de desgaste del linóleo y apretó el mango de la fregona con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Sí, doctor, dijo con voz suave, desprovista de emoción. Increíble, murmuró Sterling, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran mientras se volvía hacia Brenda, la jefa de enfermeras, que actuaba más como su animadora personal que como una profesional médica. Recursos Humanos me envía a viejos inútiles cuando pido especialistas en traumatología. Ella tiene 40 años como mínimo y se mueve como si estuviera bajo el agua. Brenda soltó una risa estridente que irritó a Audrey. Solo es lenta, Dr. Sterling. Algunas personas no están hechas para el ritmo de un centro de traumatología de nivel 1. Quizá estaría mejor en la cafetería. Audrey escurrió la fregona en el cubo amarillo. El agua sucia se arremolinaba oscura y turbia, como sus recuerdos, aunque los mantenía encerrados tras una puerta de acero en su mente. Ella no era lenta, era meticulosa. Cada movimiento que hacía estaba calculado para ahorrar energía. Un hábito arraigado tras turnos de 72 horas en hospitales de campaña llenos de polvo, donde un movimiento innecesario significaba segundos perdidos y los segundos perdidos significaban la muerte. Pero aquí, en el impoluto mundo de la medicina civil, iluminado por luces fluorescentes, su economía de movimientos se confundía con letargo. Su silencio se confundía con estupidez. Empujó el cubo hacia el armario de limpieza, pasando por la sala de traumatología, donde Sterling estaba suspirando frente a la residencia. Era un hombre alto, guapo en un sentido superficial, con una mandíbula que sin duda admiraba cada mañana en el espejo. Era un cirujano competente, técnicamente hablando, pero su ego ocupaba más espacio en la sala que las camillas. Escuchen, Sterling estaba dando una charla, gesticulando con un bisturí que aún no había utilizado. En traumatología, ustedes son dioses. Ustedes deciden quién vive y quién muere. No lo duden, no se acobardan. A diferencia de algunos miembros del personal que se acobardan al oír el ruido de una bandeja que se cae. Lanzó una mirada burlona hacia el armario donde Audrey guardaba la fregona. Antes, una bandeja metálica había caído al suelo con estrépito y Audrey, instintivamente, se había agachado y había mirado a su alrededor. Era un reflejo, un tic de estrés postraumático que no había conseguido eliminar. Para ellos parecía un conejo asustado. Audrey salió del armario, alisándose la bata azul marino. Se acercó al estante con las historias clínicas de los pacientes, con la esperanza de encontrar una simple laceración o un caso de fiebre que atender, algo que la mantuviera alejada de la órbita de Sterling. Intervino Brenda, colocándose delante del estante. El Dr. Sterling necesita su café, solo, con 2 terrones de azúcar, y que revisen la cama 4. El borracho volvió a vomitar. Límpialo. Audrey miró a Brenda. La mujer era más joven, tal vez de unos 30 años, con un maquillaje perfecto que, de alguna manera, nunca se corría durante un turno de 12 horas. Soy enfermera titulada, Brenda, no conserje.
El personal de limpieza está en su descanso, pero puedo llamarlos. Soy la enfermera jefe. Brenda espetó y su sonrisa desapareció. Y yo te digo que limpies la cama 4, a menos que quieras que te vuelva a denunciar por insubordinación. Estoy segura de que a la Junta le encantará saber que la nueva empleada se niega a cumplir órdenes directas. Audrey mantuvo la mirada de Brenda durante un segundo. En ese segundo, algo frío y peligroso brilló en los ojos de Audrey. La mirada de una mujer que una vez había desafiado a un señor de la guerra en una tienda de negociaciones en Kandahar. Brenda parpadeó y dio medio paso atrás, sintiéndose repentinamente inquieta, sin saber por qué. Entonces, la máscara volvió a su sitio. Audrey bajó la mirada. «Yo me encargaré». «Bien», dijo Brenda, con la voz ligeramente temblorosa antes de recuperar la compostura. «Y date prisa, el choque múltiple está a 5 minutos». Mientras Audrey caminaba hacia la cama 4, miró su reloj. Era un viejo G-Shock maltrecho, muy diferente de los Apple Watch que llevaban las otras enfermeras. Tocó la esfera. 5 minutos. Sabía lo que eso significaba. Podía sentir el cambio en la presión atmosférica, la electricidad estática que precedía al caos. Lo había sentido en Fallujah, en Siria, en lugares que no existían en los mapas oficiales. Corrió la cortina de la cama 4. El paciente, un anciano sin hogar llamado Silas, al que el personal solía ignorar, levantó la vista aturdido. «Lo siento, cariño», balbuceó, limpiándose la boca. «Estoy muy enfermo». «No pasa nada, Silas», dijo Audrey con suavidad, cambiando al instante su voz monótona con la que se dirigía al personal por un tono cálido y tranquilizador. Trabajó con eficiencia limpiándolo, comprobando sus constantes vitales y ajustando el flujo de su vía intravenosa, que alguien había puesto demasiado alto. «Estás deshidratado, por eso tienes náuseas. Voy a reducir el goteo. Te sentirás mejor en un momento. Eres buena», murmuró Silas, cerrando los ojos. «Mejor que el tipo ruidoso de la bata blanca. Él me da miedo. Se da miedo a sí mismo». «Silas», susurró Audrey, subiéndole la manta hasta la barbilla. «Descansa ahora». Salió de detrás de la cortina justo cuando las luces rojas sobre las puertas de la sala comenzaron a parpadear. Las puertas de la sala de ambulancias se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de viento y lluvia. «¡Que empiece el espectáculo, gente!», gritó Sterling, aplaudiendo. «A ver si podemos salvar algunas vidas, a pesar de la incompetencia del personal de apoyo». Audrey se quedó junto a la pared, invisible, esperando. Sabía que la tormenta no estaba solo fuera, estaba entrando por las puertas. La sala de urgencias estalló en un caos controlado. 3 camillas fueron introducidas simultáneamente por paramédicos que parecían empapados y agotados. «Colisión múltiple en la I-95», gritó el paramédico jefe. «Tenemos un hombre de 45 años sin cinturón de seguridad, traumatismo contuso en el pecho. Una pasajera de 20 años con laceraciones graves y posible hemorragia interna, y un niño de años, inconsciente y con constantes vitales en descenso. Yo me encargo del conductor en la sala 1, ladró Sterling corriendo hacia adelante. Resnick, tú te encargas de la chica en la sala 2. Brenda, lleva al niño a la sala 3 y llama a pediatría. Diles que vengan aquí ayer». La sala se convirtió en un hervidero de voces, velcros rasgándose y las estridentes alarmas de los monitores cardíacos. Audrey se movió para ayudar a Resnick en la sala 2, pero Brenda la empujó por el hombro. «No es su corazón. Necesitamos gores y suero en la sala 1. Ve a buscarlo. No toques a los pacientes». Audrey no discutió. Corrió al almacén, cogió un montón de bolsas de suero y compresas para traumatismos y volvió corriendo a la sala 1. Sterling gritaba órdenes a una velocidad aterradora. «La presión arterial está cayendo. Tiene un neumotórax a atención. Necesito una aguja de calibre 14 ahora mismo». Audrey le entregó la aguja a un residente que nervioso la dejó caer al suelo. La aguja cayó con estrépito al suelo. «¡Idiota!», rugió Sterling. «Coge otra». El residente se quedó paralizado. El paciente en la mesa se estaba poniendo azul, con la tráquea desviada hacia la izquierda. Le quedaban segundos antes de que su corazón se detuviera por la presión que se acumulaba en su pecho. Audrey vio que las manos del residente temblaban. No podía abrir el envase de la nueva aguja con la suficiente rapidez.
Sterling estaba ocupado tratando de intubarlo y no podía alcanzarla. Sin pensarlo, Audrey intervino. Era memoria muscular. Era el instinto perfeccionado por una década de mantener con vida a soldados en el campo de batalla. No cogió la aguja con la que el residente estaba luchando. Metió la mano en el bolsillo donde guardaba sus propias tijeras de trauma y una aguja de descompresión de repuesto, un hábito que no podía romper. Con un movimiento fluido, se acercó al lado derecho del paciente, palpó el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular e introdujo la aguja. Un silbido agudo de aire escapando llenó el pequeño silencio de la sala. El pecho del paciente se agitó. El color comenzó a volver a su rostro al instante. El frenético pitido del monitor se ralentizó hasta alcanzar un ritmo constante. Audrey fijó el catéter con esparadrapo y dio un paso atrás, con el rostro inexpresivo. Silencio. Un silencio absoluto y atónito. El residente la miró fijamente. Brenda la miró con la boca abierta. Lentamente, el Dr. Sterling levantó la vista de la intubación. Miró la aguja que sobresalía del pecho del paciente. Luego miró a Audrey. Su rostro se tornó de un tono púrpura que combinaba con los moretones del paciente. «¿Qué acabas de hacer?», Sterling susurró con la voz temblorosa de rabia. Se estaba desvaneciendo. «Doctor», dijo Audrey con calma. El residente estaba en peligro. Se alivió el neumotórax a tensión. La saturación está subiendo a 94. Tú, Sterling se alejó de la mesa quitándose los guantes. Eres enfermera. Eres enfermera geriátrica. No realizas procedimientos invasivos en mi sala de urgencias. Podrías haberlo matado. Lo salvé, dijo Audrey, levantando ligeramente la barbilla. Habría entrado en parada cardíaca en 10 segundos. No me importa si has convertido el agua en vino, gritó Sterling, invadiendo su espacio personal. Se inclinó sobre ella, utilizando su altura para intimidarla. No tienes licencia para realizar ese procedimiento en este centro. Eso es agresión. Eso es negligencia. Eres un riesgo. Dr. Sterling, el paciente está estable, gritó Resnick desde la sala contigua, tratando de calmar la situación. Cállate, Resnick. Sterling se volvió hacia Audrey. Sácalo. Audrey parpadeó. Doctor, salga. Sterling señaló las puertas automáticas. Está despedida. De inmediato. Recoja sus cosas y salga de mi planta antes de que llame a seguridad para que la echen. Me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar en un hospital de este estado. Está acabada. Toda la sala de urgencias estaba mirando. Los paramédicos, las otras enfermeras, los pacientes que estaban conscientes. Audrey miró a su alrededor. Vio lástima en algunos ojos, satisfacción en los de Brenda. Sintió un peso familiar en el pecho, el peso de la injusticia, pero había tragado cosas peores que el ego de un médico civil. Se quitó la tarjeta de identificación. Bien, dijo en voz baja. Dejó la tarjeta en la bandeja metálica junto al contenedor de residuos biológicos peligrosos. Buena suerte con el turno. Se dio la vuelta y se marchó. El paseo de la vergüenza. Podía sentir la mirada de Sterling clavada en su espalda. Y no esperes ninguna referencia, le gritó Sterling. Audrey empujó las puertas de la sala de espera y el aire frío le golpeó la cara. Pasó junto a las familias confundidas, junto al guardia de seguridad, que le hizo un gesto con la cabeza y salió a la lluviosa noche. Se quedó bajo el toldo de la entrada del hospital, con la lluvia empapándole la parte inferior de los pantalones de cirujana. Metió la mano en el bolsillo para buscar las llaves del coche. Sus manos finalmente temblaban ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Estaba desempleada. Tenía que pagar el alquiler. Había intentado llevar una vida normal, una vida tranquila, y había fracasado. Quizás estoy rota, pensó. Quizás no pertenezco aquí. Estaba a punto de salir a la lluvia hacia el aparcamiento cuando un sonido la hizo detenerse. Empezó como un zumbido grave que vibraba en las suelas de sus zapatillas. Luego se convirtió en un golpeteo rítmico que sacudía las ventanas del hospital detrás de ella. Se hizo más fuerte, más profundo, un sonido que conocía mejor que los latidos de su propio corazón. Rotores, pero no era el helicóptero médico estándar que traía a los pacientes traumatizados. El helicóptero médico sonaba como una cortadora de césped, agudo y quejumbroso. Este sonido era pesado, agresivo. Era el sonido de la potencia bruta y de los motores de turbina de grado militar. Audrey miró hacia arriba, más allá de las nubes tormentosas que atravesaban la lluvia
con luces de búsqueda encendidas, y vio descender una enorme forma oscura. No se dirigía al helipuerto de la azotea. Bajaba justo en medio del aparcamiento del hospital, destrozando la suspensión de los coches y haciendo volar los escombros. Era un Sikorsky MH-60 Seahawk, pintura gris oscuro, sin marcas médicas. El viento de los rotores casi derriba a Audrey. Se protegió los ojos del polvo. La puerta lateral del helicóptero se abrió antes de que las ruedas tocaran el asfalto. Dentro del hospital, el personal de urgencias se había apresurado a acercarse a las ventanas. Sterling, Brenda y los residentes presionaban sus rostros contra el cristal, mirando con confusión. ¿Qué es eso?, preguntó Brenda, con voz aguda por el pánico. ¿Es un accidente? No, dijo Sterling, frunciendo el ceño. Es la Marina. Dos figuras saltaron del helicóptero. Vestían equipo táctico completo, uniformes multicam, fundas para piernas y auriculares de comunicación. No eran médicos, sino soldados. Corrieron hacia la entrada de urgencias, ignorando al guardia de seguridad que se escondía detrás de una columna. Audrey se mantuvo firme. Reconoció su forma de caminar. Reconoció la urgencia. El soldado al mando, un hombre alto con una espesa barba y el rango de sargento mayor visible en el parche de su pecho, la vio de pie bajo el toldo. Se detuvo en seco a 3 metros de distancia. Miró su bata mojada. Miró su rostro cansado. ¡Audrey!, gritó el soldado por encima del ruido de los rotores. ¡Audrey, corazón! Audrey enderezó la postura, pasando instantáneamente de ser una enfermera despedida a algo completamente diferente. «Sargento Miller». El soldado corrió hacia ella, sin aliento. «Gracias a Dios que te encontramos. Rastreamos tu teléfono». Las puertas del hospital se abrieron detrás de Audrey. Sterling y Brenda salieron corriendo, seguidos por los guardias de seguridad. «Oye», gritó Sterling, tratando de recuperar la autoridad sobre la caótica escena. «No puedes aterrizar eso aquí. Esto es propiedad privada. Voy a llamar a la policía». El sargento mayor ni siquiera miró a Sterling. Mantuvo la mirada fija en Audrey. «Te necesitamos», dijo el sargento con voz desesperada. «Es el coronel. Ha recibido un golpe muy fuerte. Los médicos del sector privado no pueden estabilizarlo. Está pidiendo al fantasma. Te está pidiendo a ti». Sterling se quedó paralizada. ¿El fantasma? Audrey miró al sargento y luego volvió a mirar el helicóptero. «Ya no estoy en servicio activo, Miller. Soy civil. Me acaban de despedir». El sargento se acercó. «Audrey, es Reaper. Es Sullivan. Recibió 3 balazos en una operación de entrenamiento que salió mal. Le queda tal vez 1 hora. No deja que nadie más lo toque», dijo. «Consíganme un corazón o déjenme desangrarme». El corazón de Audrey se detuvo. Sullivan, el hombre que la había sacado de un convoy en llamas en Alepo, el hombre al que le debía todo. Miró a Sterling. El médico ahora parecía pequeño, insignificante. «Necesito un traje de vuelo», dijo Audrey, con una voz que atravesó el ruido como una navaja. «En el helicóptero», dijo Miller. «Vamos». Audrey dio un paso y luego se detuvo. Se volvió lentamente hacia el doctor Sterling. La lluvia le goteaba por la nariz. Parecía aterrorizado por los soldados del helicóptero y, de repente, por ella. «Doctor Sterling», dijo Audrey con voz clara. «Tenías razón en una cosa». «¿En qué?», tartamudeó Sterling. «No pertenezco a tu hospital». Se dio la vuelta y corrió hacia el helicóptero. El interior del MH-60 Seahawk era un mundo ensordecedor y vibrante de acero y sombras. Un mundo en el que Audrey Hart no había vivido durante 5 años. Cuando el helicóptero giró bruscamente, dejando atrás las luces de la ciudad y el hospital, la transición que se produjo en su interior fue casi física. La postura encorvada que había adoptado para no parecer amenazante ante la administración del hospital desapareció. Enderezó la espalda y sus ojos, que solían mirar al suelo para evitar la confrontación con Brenda o el doctor Sterling, ahora escaneaban la cabina con alerta depredadora. El sargento Miller le entregó unos auriculares. Se los colocó en las orejas y el rugido de los rotores se atenuó hasta convertirse en un sordo zumbido del circuito de comunicación. «Citrep Miller», dijo Audrey. Su voz por el intercomunicador era irreconocible comparada con la de la enfermera de voz suave que acababa de ser despedida. Era una voz firme y desprovista de toda amabilidad. El coronel Sullivan estaba dirigiendo un ejercicio de entrenamiento con una unidad asociada del SAS cerca de la costa. Miller explicó con voz tensa y pánico reprimido.
Simulacro de fuego real. Algo salió mal. ¿Un rebote o un fallo de disparo? Aún no lo sabemos. Pero una bala de 5,56 entró en el cuadrante inferior del abdomen, rozó el hueso de la cadera y se fragmentó. Tiene metralla cerca de la columna vertebral y una hemorragia interna importante. Audrey cerró los ojos durante un breve segundo, visualizando la anatomía. ¿Quién lo está atendiendo? Tenemos un médico de campo, el cabo Jenkins. Es bueno, pero tiene 22 años y está temblando. Sullivan rechazó el traslado médico al VA. Dijo. Miller hizo una pausa y miró a Audrey con una mezcla de reverencia y temor. Dijo, encuentra al fantasma. Si voy a morir, quiero que sea ella quien me diga que ha llegado la hora. No va a morir, dijo Audrey. No es una esperanza, sino una orden. Miller señaló una bolsa de lona sujeta con una red de carga cerca de sus pies. Cogimos tu antiguo equipo del almacén que nos autorizaste a guardar y un traje de vuelo. ¿Puedes cambiarte? Audrey no dudó. La modestia era un lujo para los civiles. A la tenue luz roja táctica de la cabina, se quitó la bata azul holgada y manchada que representaba sus meses de humillación en St. Jude's. La tiró a un rincón como si fuera una piel mudada. Se puso el traje de vuelo de color verde oliva y se subió la cremallera hasta el cuello. Se ató las botas tácticas. Cuando se volvió hacia Miller, Audrey Hart, la enfermera, había desaparecido. En su lugar estaba sentada la teniente comandante Red. Audrey Hart, nombre en clave Ghost, la legendaria especialista en traumatología que había reescrito los manuales de campo sobre reanimación y control de daños durante los días más oscuros de las guerras del desierto. ¿Tiempo estimado de llegada?, preguntó. 6 minutos. Lo llevaremos a la base aérea naval. Tienen una sala de traumatología estéril en el hangar 4, pero los cirujanos locales se han retirado. Sullivan amenazó con disparar a cualquiera que lo tocara antes de que usted llegara. Audrey soltó una risa seca y breve. Suena muy propio de él, viejo testarudo. Abrió el botiquín que Miller había traído. Sus manos, de las que el Dr. Sterling se había burlado por temblar, se movían con una precisión fluida y aterradora. Revisó el lingoscopio, las cuchillas del bisturí, los agentes térmicos. Todo estaba exactamente donde lo había dejado 5 años atrás. ¿Qué tan grave es la pérdida de sangre?, preguntó. Shock de clase 3. La presión arterial es de 80/50. La frecuencia cardíaca es de 130. Está consciente, pero apenas. Llama al equipo de tierra, ordenó Audrey. Quiero 4 unidades de O negativo calentadas y listas. Quiero que preparen un recuperador de células y diles que despejen la sala de cualquiera que no tenga una estrella en el hombro o un bisturí en la mano. No quiero público. Entendido, fantasma, dijo Miller, esbozando una sonrisa bajo la barba. Dios, qué bien tenerte de vuelta. Audrey miró por la ventanilla. La lluvia azotaba el cristal, difuminando las luces del aeródromo que se acercaba. Abajo podía ver las luces intermitentes de un convoy esperando en la pista. Durante meses había sido la criada con bata. Había dejado que Elder Sterling la reprendiera. Había dejado que Brenda le asignara las peores tareas. Lo había hecho porque pensaba que quería paz. Creía que quería dejar atrás la sangre y el ruido. Pero cuando el helicóptero comenzó su agresivo aterrizaje de combate, frenando bruscamente y descendiendo rápidamente, Audrey se dio cuenta de la verdad. No quería paz, quería ser útil, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el zumbido eléctrico de un propósito en sus venas. Las ruedas golpearon el hormigón. La puerta lateral se abrió de golpe. ¡Vamos, vamos, vamos!, gritó Miller. Audrey saltó bajo la lluvia y corrió hacia la ambulancia que los llevaría al hangar 4. No miró atrás hacia la ciudad. No pensó en St. Jude's, en que esa vida había terminado. La misión había comenzado. La sala de traumatología del hangar 4 contrastaba con la brillante sala de azulejos blancos de St. Jude's. Olía a combustible de avión y antiséptico. La iluminación era intensa, con halógenos suspendidos de vigas de acero. En el centro de la sala, rodeado de médicos militares de aspecto nervioso y un médico civil aterrorizado que había sido traído de la clínica de la base, yacía el coronel James Reaper Sullivan. Era un hombre corpulento, una montaña de músculos y cicatrices, ahora pálido y sudando profusamente. Su respiración era superficial y rápida. Audrey irrumpió por las puertas dobles. Miller la seguía de cerca. La sala se quedó en silencio. El médico civil, un hombre llamado Dr. Aris,
dio un paso al frente. ¿Quién es usted? Necesitamos un cirujano vascular, no otro. Aléjese del paciente, dijo Audrey. No gritó. No tenía por qué hacerlo. Su voz transmitía una autoridad absoluta. Se dirigió directamente a la camilla. Sullivan tenía los ojos entrecerrados, pero cuando la vio, esbozó una débil sonrisa. «Has tardado mucho», dijo con voz entrecortada. «Había mucho tráfico. Tuve que sacar primero la basura», dijo Audrey, agarrándole la muñeca para comprobar su pulso radial. Apenas se notaba. «Tienes muy mal aspecto, Jim, y me siento igual», gruñó él. Audrey se volvió hacia la sala. «Necesito una ecografía urgente. Jenkins, prepara la bolsa de sangre. Bolsa de presión, apriétala. Aris, tú te encargas de las vías respiratorias. Si deja de respirar, intúmbalo. No la cagues». El doctor Aris se enfureció. «Escucha, soy la oficial médica de mayor rango en esta base y soy la persona que lo mantiene con vida. Alía». Audrey espetó, sin siquiera mirarlo mientras cortaba el uniforme de Sullivan con unas tijeras de trauma. «Si quieres comparar rangos, podemos hacerlo más tarde. Ahora mismo, si no le aseguras las vías respiratorias, haré que el sargento Miller te saque de esta habitación». Físicamente, Miller dio un paso hacia el médico, con la mano apoyada en su arma. El Dr. Harris tragó saliva y se acercó a la cabecera de la cama, cogiendo la bolsa de ambulatorios. Audrey se concentró en la herida. Era horrible. La herida de entrada estaba justo encima de la cresta ilíaca derecha. La herida de salida. No había herida de salida. «La bala sigue dentro», murmuró Audrey. Miller, la sonda. Cogió la sonda de ultrasonidos y la presionó contra el abdomen de Sullivan. La pantalla cobró vida. Un líquido oscuro llenaba la cavidad abdominal. «Tiene una hemorragia interna», anunció. El fragmento había dañado la arteria ilíaca común. «No hay tiempo para hacerle una tomografía. Tenemos que abrirlo. Aquí y ahora. Aquí». El doctor Harris chilló. «Esto no es un quirófano esterilizado. El riesgo de infección, la infección no lo matará porque morirá en 3 minutos por desangramiento», gritó Audrey. «Bisturí». Un joven médico le puso el bisturí en la mano. «Jim», Audrey se inclinó cerca del oído de Sullivan. «Voy a tener que administrarte ketamina y propofol. Te despertarás dolorido, pero te despertarás. ¿Confías en mí?» Sullivan la miró, con los ojos despejados por un momento. «Con mi vida, fantasma, siempre administra las drogas», ordenó Audrey. Mientras los ojos de Sullivan se cerraban, Audrey respiró hondo. Bloqueó el ruido de la lluvia sobre el techo del hangar. Bloqueó el olor a combustible. Visualizó la anatomía bajo la piel. Hizo la incisión, una laparotomía en la línea media que se extendía desde el xifoides hasta el pubis. La sangre brotó inmediatamente, oscura y furiosa. «Succión», ordenó. «Más vueltas. Tapón, tapón». Sus manos se movían a toda velocidad. Metió la mano en la cavidad abdominal y sus dedos buscaron a ciegas entre el charco de sangre para encontrar el origen. Notó el desgarro en la arteria. Era irregular y latía débilmente. «Ya tengo la hemorragia», dijo con voz tranquila. «Pinza vascular». Pinzó la arteria. El flujo de sangre se detuvo inmediatamente. Los monitores, que habían estado emitiendo un tono grave de advertencia, comenzaron a estabilizarse. «La presión se está estabilizando», gritó Jenkins. 90/60. «Bien», exhaló Audrey. «Ahora viene lo difícil. Tengo que suturar esto. El fragmento está encajado contra las vértebras lumbares. Si lo muevo mal, lo paralizaré». Durante la siguiente hora, el perchero permaneció en silencio, salvo por el pitido rítmico del monitor y las órdenes silenciosas de Audrey. «Pinzas, 50. Retractor de prolina». Trabajó con una delicadeza que desafiaba la brutalidad del entorno. Diseccionó el tejido alrededor de la arteria. Extrajo el fragmento metálico irregular que presionaba peligrosamente contra la raíz nerviosa y suturó la pared del vaso. Era una cirugía que habría sido difícil incluso en un quirófano de la Clínica Mayo con un equipo completo. Audrey lo estaba haciendo en un hangar con un kit de campo. «Sutura completada», susurró. «Soltando la pinza ahora». Soltó la pinza metálica. Observó. No había sangrado. El pulso en la arteria era fuerte y rítmico. «Se ha restablecido el flujo», dijo. «Está recuperando el color». Un suspiro colectivo recorrió la sala. El sargento Miller se desplomó contra la pared.
secándose el sudor de la frente. Incluso el Dr. Arcturus la miró con los ojos muy abiertos, atónito. Eso fue todo lo que Aris logró balbucear. Nunca había visto una reparación así. La velocidad, la técnica. Audrey no respondió. Comenzó a cerrar el abdomen con puntadas limpias y eficientes. Prepárenlo para trasladarlo al Walter Reed una vez que esté estable, dijo, y finalmente dio un paso atrás y se quitó los guantes ensangrentados. Pero ya está fuera de peligro. Se acercó a un fregadero metálico que había en la esquina y comenzó a frotarse las manos y los brazos, tiñendo el agua de rojo. Se miró en el reflejo del metal pulido. Tenía el pelo revuelto, la cara manchada de sudor y una mancha de sangre de Sullivan en la mejilla. Se sentía agotada, pero también viva. Señora, se giró. Era el sargento Miller. Llevaba un teléfono satelital. Es el general Holloway, del Pentágono. Quiere un informe de la situación y quiere saber por qué demonios estaba trabajando como conserje en un hospital civil. Audrey se secó las manos con una toalla de papel. Una mirada fría y dura se apoderó de sus ojos. «Dame el teléfono», dijo. Y Miller, sí, Ghost, prepara el helicóptero de nuevo. Una vez que hable con el general, tengo algunos asuntos pendientes que atender. ¿De vuelta en St. Jude's?, preguntó Miller con una mirada cómplice. «De vuelta en St. Jude's», confirmó Audrey. «El Dr. Sterling ha despedido a una enfermera esta noche. Creo que es hora de que conozca al comandante». El hospital St. Jude's estaba en estado de crisis. Habían pasado 2 horas desde que el helicóptero negro había despegado, llevándose consigo a la enfermera incompetente y a los misteriosos soldados. La lluvia había cesado, pero el ambiente dentro de la sala de urgencias era electrizante, lleno de confusión y miedo. El Dr. Sterling caminaba de un lado a otro por la sala de enfermeras, tratando de proyectar un aire de autoridad, pero le temblaban las manos. Llevaba 90 minutos atendiendo llamadas del director del hospital, la policía local y la FAA. «Te lo digo, no sé quiénes eran», gritó Sterling al teléfono con la cara roja. «Entraron sin permiso, destrozaron 3 coches en el aparcamiento y secuestraron a un miembro del personal». Colgó el auricular de un golpe. Brenda estaba sentada en el escritorio, mirando su teléfono, con el rostro pálido. «Dr. Sterling», susurró, «tiene que ver esto». «Ahora no, Brenda, tengo que pensar cómo explicarle esto a la junta». «Greg, mire». Le puso el teléfono en la cara. Era un video grabado con un reloj. Lo había filmado un adolescente en la sala de espera a través de las puertas de cristal. El título decía, «¿Qué coño? Los Navy SEALs asaltan un hospital para salvar a una enfermera». El video estaba movido, pero la imagen era clara. Mostraba el aterrizaje del helicóptero, el enorme soldado saltando y la interacción con Audrey. Mostraba a Sterling gritando, pareciendo pequeño e impotente junto al gigantesco sargento mayor. Pero lo más condenatorio era el audio. El adolescente había estado lo suficientemente cerca de la puerta como para captar el grito del sargento. «Es Reaper. Está preguntando por el fantasma. Te está preguntando a ti». El video ya tenía 2,4 millones de visitas. «Leí los comentarios», dijo Brenda con voz temblorosa. Sterling entrecerró los ojos para leer el texto que se desplazaba. «Usuario 77. OFG. ¿Es esa Audrey Hart? Mi padre sirvió con ella en Carvel. No es una enfermera. Es una leyenda. Usuario Marine SL01, el fantasma. Es el ángel de Cora Ringgold. Salvó a todo mi pelotón en 2018. ¿Quién es el médico idiota que le grita a una veterana? Ese médico es el Dr. Gregory Sterling, de St. Jude's. Está acabado. No se le falta al respeto a un condecorado con la Cruz de la Armada». «La Cruz de la Armada», Sterling susurró mientras se le iba todo el color de la cara. «Eso es imposible. Es una temporal». Esta mañana se le cayó una bandeja con instrumentos. «Estaba fingiendo», dijo Brenda, dándose cuenta del horror de su propia complicidad. «Estaba pasando desapercibida y la tratamos como basura». De repente, las puertas automáticas de urgencias se abrieron, pero no era un paciente. Entraron 4 hombres vestidos con trajes oscuros. Se movían con una eficiencia sincronizada, como tiburones. Les seguía un hombre con un impecable uniforme azul marino, con 2 estrellas brillando en los hombros. El contraalmirante Holloway. La sala de urgencias quedó en silencio. Incluso los pacientes dejaron de gemir. El almirante recorrió la sala con la mirada, que se posó en el Dr. Sterling como un puntero láser.
Se acercó con pasos que resonaban en el linóleo. «Dr. Gregory Sterling», preguntó el almirante. Su voz era educada, pero tenía un trasfondo de inmenso peligro. «Sí, soy el jefe de cirugía», tartamudeó Sterling, enderezándose la bata blanca. «Si se trata del helicóptero, ya he presentado una denuncia ante la policía. Fue una imprudencia que puso en peligro mi centro. Y no estoy aquí por el helicóptero», le interrumpió Holloway con calma. «La Marina de los Estados Unidos le reembolsará los daños causados a su aparcamiento». Se acercó, invadiendo el espacio personal de Sterling. «Estoy aquí por la teniente comandante Audrey Hart». Sterling tragó saliva. Fue despedida por incompetencia. Realizó un procedimiento no autorizado. «Incompetencia». Holloway repitió la palabra como si estuviera saboreando algo podrido. Se volvió hacia uno de los trajeados. «Agente Vance, reproduzca la cinta». Uno de los hombres trajeados levantó una tableta. Mostraba las imágenes de seguridad de la Bahía 1 captadas hacía solo unas horas. Mostraban al residente congelándose. Mostraban al paciente muriendo. Y luego mostraban a Audrey moviéndose con rapidez, eficiencia y perfección, e insertando la aguja que salvó la vida del hombre. Revisamos las imágenes. Holloway dijo que era una toracotomía con aguja de libro realizada en menos de 3 segundos. El paciente, el señor D. John Doe, se encuentra actualmente estable en su UCI gracias a ella. Si ella no hubiera actuado, él estaría muerto. ¿Es esa su definición de incompetencia, doctor? Ella no tenía privilegios, argumentó Sterling débilmente. Es una responsabilidad. La mujer a la que despidió, continuó Holloway, ignorando la excusa, es una de las especialistas en traumatismos de combate más condecoradas en la historia del Cuerpo Médico Naval. Sirvió en 4 misiones con operaciones conjuntas, operaciones especiales conjuntas. Tiene la Cruz Naval al valor. Se retiró para cuidar de su madre enferma y quería una vida tranquila. Quería servir a su comunidad. Holloway se inclinó hacia él, con la cara a pocos centímetros de la de Sterling, y en lugar de utilizar sus habilidades para salvar vidas, la puso a fregar suelos y la humilló porque su silenciosa competencia amenazaba su frágil ego. «A ver», Sterling intentó vociferar, «no puede hablarme así. Yo dirijo este lugar», dijo una nueva voz. Sterling se dio la vuelta. Detrás del almirante estaba el doctor Pinter, director del hospital. Parecía furioso. «Director Pinter», dijo Sterling aliviado, «diga a estos hombres que se vayan. Recoge tus cosas, Gregory», dijo Pinter con frialdad. «He visto el video. He visto los comentarios. Los teléfonos de los donantes no han parado de sonar durante la última hora, amenazando con retirar la financiación si no se destituye al médico que despidió a la heroína de guerra. Queda suspendido en espera de una investigación por parte de la Junta Médica». Sterling miró a su alrededor. Los residentes lo miraban fijamente. Brenda miraba sus zapatos. El guardia de seguridad sonreía con aire burlón. «No puede hacer esto», susurró Sterling. «Ya está hecho», dijo Pinter. «Almirante». Pinter se dirigió al militar. «¿Va a volver? Sería un honor para nosotros readmitirla con un ascenso, como jefa de enfermeras, lo que ella quiera». Holloway miró su reloj. «Ahora mismo está de camino aquí, pero no para trabajar. Se dejó algo y quiere visitar a un paciente». «¿Un paciente?», preguntó Pinter. «¿El señor Silas Vance?» Hay leyó el expediente. «Un veterano sin hogar, al que ella atendía cuando fue despedida. Quiere asegurarse de que se sigue su plan de cuidados». Sterling sintió una oleada de náuseas. El vagabundo, el hombre al que él le había dicho que ignorara. «Va a volver», chilló Brenda. «Oh, sí». Holloway sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Y trae consigo al coronel». Insistió en conocer al hombre que llamó criada a su salvadora. En ese momento, el sonido volvió. El profundo zumbido de los rotores hizo vibrar las puertas de cristal. Había vuelto, y esta vez no entraba por la puerta de servicio. El regreso del MH-60 Seahawk fue diferente esta vez. Cuando aterrizó por primera vez, fue una invasión, una conmoción para el sistema de un tranquilo y lluvioso aparcamiento de hospital. Ahora, mientras los rotores batían el aire hasta someterlo, el sonido parecía un juicio. Dentro de la sala de urgencias, el ambiente era sofocante. El doctor Gregory Sterling estaba de pie cerca de la sala de enfermeras, con el rostro como una máscara de arrogancia desmoronada. El director Pinter le había quitado la placa, pero aún no se había marchado.
No podía hacerlo. Su ego no le permitía huir como un criminal. Necesitaba tener la última palabra. Necesitaba demostrar que era víctima de una reacción exagerada del ejército. Las puertas automáticas se abrieron, pero nadie entró inmediatamente. Primero entraron 2 Marines con uniformes azules, con movimientos precisos y sincronizados para sujetar las puertas. Luego pasó una silla de ruedas. En ella iba sentado el coronel James Sullivan. Estaba pálido, con una vía intravenosa en el brazo y un vendaje nuevo visible bajo la chaqueta desabrochada de su uniforme. Pero sus ojos eran agudos y escudriñaban la sala con la intensidad de un sistema de armas, buscando un objetivo. Audrey Hart empujaba la silla de ruedas. Seguía llevando el traje de vuelo de color verde oliva, ahora manchado con la sangre del coronel y la grasa del hangar. Caminaba con la cabeza alta, la postura relajada, pero preparada. Ya no parecía la criada con bata quirúrgica. Parecía una guerrera que regresaba al campo de batalla para recoger a sus muertos. Detrás de ellos iban el contraalmirante Holloway y el séquito de trajes. El silencio en la sala de urgencias era absoluto. Los teléfonos habían dejado de sonar. Los residentes, que normalmente se movían con apresurada importancia, se apretujaban contra las paredes tratando de hacerse invisibles. Audrey no miró a Sterling, no miró a Brenda, que temblaba detrás del mostrador de recepción. Pasó directamente junto a ellos, empujando al coronel hacia la cama 4. ¿Sigue aquí?, preguntó Audrey, con una voz que rompió el silencio. Sí, mamá, chilló una joven enfermera aterrorizada. No lo hemos movido. Audrey aparcó la silla de ruedas del coronel junto a la cama donde dormía Silas, el vagabundo. Comprobó con delicadeza el monitor de Silas. Su ritmo cardíaco era estable. El gotero que había ajustado horas antes de que su vida diera un vuelco, estaba haciendo su trabajo. Audrey Silas se movió y abrió los ojos legañosos. Entrecerró los ojos para ver su traje de vuelo. «Estás diferente. ¿Te has unido al circo?» Audrey sonrió, una expresión genuina y cálida que ninguno de los empleados del hospital había visto jamás. «Algo así, Silas. He traído a un amigo. Quería conocer al hombre que me ha hecho compañía». El coronel Sullivan se inclinó hacia adelante en su silla, haciendo un gesto de dolor por el dolor en el abdomen. Extendió una mano que había firmado órdenes enviando a miles de hombres al combate hacia el vagabundo. «Señor Silas», dijo Sullivan con voz grave, «Audrey me ha dicho que fue cabo en la primera infantería, Vietnam 68. Silas abrió mucho los ojos. Se enderezó en la silla, ignorando las náuseas. La niebla del alcohol y el malestar pareció despejarse al instante. Miró la insignia de Sullivan y luego su propia mano temblorosa. Se la limpió en la sábana antes de estrechar la mano del coronel. «Sí, señor. Cuesan, pero hace mucho tiempo que no me llaman cabo. Ahora solo soy un borracho». «Un Marine nunca es solo algo», dijo Sullivan con firmeza. «Y usted trató a mi compañera con respeto cuando la gente de este edificio la trataba como basura. Por eso tiene mi agradecimiento y el agradecimiento de la Marina de los Estados Unidos». Sterling no pudo aguantar más. Lo absurdo de la escena, un coronel agradeciendo a un borracho sin techo mientras ignoraba al jefe de cirugía, rompió el último hilo de su paciencia. «Esto es ridículo», gritó Sterling, dando un paso adelante. El director Pinter intentó agarrarle del brazo, pero Sterling se soltó. «Esto es un hospital, no un salón de veteranos. No me importa quién sea usted ni qué medalla tenga ella. Ha puesto en peligro a un paciente en mi sala de traumatología. Ha violado el protocolo». Audrey se giró lentamente. Se alejó de la cama de Silas y se acercó a Sterling. La habitación pareció encogerse. «Protocolo», Audrey repitió con una voz peligrosamente tranquila. «Sí, protocolo». Sterling escupió con la cara enrojecida. «¿Crees que porque te ha recogido un helicóptero estás por encima de las normas? Eres enfermera. Estás subordinada al médico responsable. Esa es la jerarquía. Me has humillado delante de mi personal. He salvado la vida de un hombre». Audrey dijo, «El señor Doug está en la UCI. Está vivo. Si hubiera seguido su protocolo, si hubiera esperado a que su residente dejara de temblar, estaría muerto. ¿Su ego vale más que su vida? Doctor, yo lo habría salvado». Sterling mintió, alzando la voz hasta gritar. «Soy el mejor cirujano de este estado, y usted es un médico de campo fracasado que cree que curar a soldados en el campo de batalla la convierte en doctora. No tienes cabida aquí». Audrey se detuvo a 1 metro de él. Lo miró de arriba abajo, con una mirada clínica y diseccionadora.
Tienes razón, Gregory, dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez. Le impactó como una bofetada. No tengo cabida aquí porque este lugar está roto. Tratas al personal como sirvientes. Tratas a los pacientes como números. Tratas a los pobres como basura, dijo señalando al coronel y luego al almirante. El almirante Holloway acaba de informarme de que la Marina quiere establecer una nueva colaboración civil-militar para la formación en traumatología, un centro especializado en politraumatismos complejos. Necesitan un director, se burló Sterling. Y déjame adivinar, te lo van a dar a ti. Eres enfermera. En realidad, intervino el almirante Holloway con voz suave y fría, el puesto requiere un título de medicina. Por eso nos sorprendió tanto cuando consultamos el expediente de la teniente comandante Hart. No se limitó a jubilarse como enfermera de traumatología, Dr. Sterling. Holloway sacó un documento de una carpeta y lo mostró. Después de su tercera misión, la Marina le pagó los estudios de medicina. Se graduó como la mejor de su clase en la Universidad Johns Hopkins. Es cirujana traumatóloga con doble certificación. Eligió trabajar como enfermera aquí porque quería estar al lado de los pacientes. Quería cuidar de ellos, no jugar a ser Dios. El silencio que siguió fue tan denso que parecía aplastar los huesos. Sterling abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Miró a Audrey. Miró el documento. «Eres médico», susurró Brenda desde el escritorio, con cara de horror. «Lo soy», dijo Audrey en voz baja. «Pero ante todo soy enfermera, y estoy orgullosa de ello. Es una pena que tú no lo estés». Audrey se volvió hacia Sterling. «La Marina va a retirar su financiación a St. Jude's Gregory. El centro especializado en traumatología se va a trasladar al hospital universitario al otro lado de la ciudad, y yo voy a dirigir y voy a contratar a todas las enfermeras a las que has acosado. Voy a contratar a los residentes a los que has gritado. Y te voy a dejar aquí, en tu reino vacío, sin nadie a quien culpar más que a ti mismo». Sterling retrocedió tambaleándose y chocó contra la pared. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero no encontró ninguno. Sus residentes miraban a Audrey con admiración. Pinter, el director del hospital, ya estaba hablando por teléfono, probablemente tratando de controlar los daños para salvar su propia carrera. «Sacadlo de aquí», les ordenó Pinter a los guardias de seguridad, señalando a Sterling. «No pueden hacer esto», gritó Sterling mientras los guardias lo tomaban de los brazos. «Yo soy St. Jude's. Yo soy este hospital». «Ya no», dijo Audrey. No vio cómo se lo llevaban a rastras. Se volvió hacia Silas. «Señor Silas», dijo con dulzura, «¿le gustaría tener una habitación privada y una comida caliente? El Departamento de Asuntos de Veteranos tiene una cama esperándole en el nuevo centro». Silas lloró. Se cubrió la cara con sus manos ásperas y sollozó. «Gracias, fantasma». Audrey le dio una palmadita en el hombro. Luego miró al coronel. «Vamos a casa, Jim». Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Exactamente el tipo de karma que le encantaba a Internet. En 48 horas, la historia de la enfermera que era cirujana en secreto se había difundido por todo el mundo. El video de TikTok fue solo la chispa. La publicación completa de las imágenes de seguridad por parte de la Marina, censuradas para proteger la privacidad de los pacientes, pero que mostraban claramente el heroísmo de Audrey y la incompetencia de Sterling, desató una tormenta. El Dr. Gregory Sterling no solo perdió su trabajo. La Junta Médica inició una investigación inmediata sobre su práctica. Docenas de antiguos miembros del personal denunciaron casos de abuso, negligencia y comportamiento tóxico. Fue demandado por la familia de un paciente que había fallecido debido a un error quirúrgico 3 años antes. Un caso que se reabrió gracias al nuevo testimonio sobre su estabilidad. Perdió su licencia, su reputación y su costoso apartamento. Lo último que se supo de él es que trabajaba como consultor para una compañía de seguros en otro estado, revisando documentos en un cubículo sin ventanas. El hospital St. Jude's sufrió una reestructuración masiva. El director Pinter se vio obligado a jubilarse anticipadamente. La cultura de la sala de urgencias cambió de la noche a la mañana, pero ya era demasiado tarde para salvar su calificación en traumatología. La financiación ya se había trasladado. 3 meses después, se celebró la ceremonia de inauguración del Centro Hart Sullivan de Medicina Traumática en el Hospital Universitario. Era un hermoso día de primavera. Las instalaciones eran de última generación,
diseñadas con la colaboración de médicos de combate y enfermeras veteranas. Se daba prioridad a la eficiencia, al trabajo en equipo y, sobre todo, al respeto por todos los miembros del personal. Audrey estaba de pie en el estrado. No llevaba bata ni traje de vuelo. Llevaba una sencilla bata blanca. Debajo de su nombre, el bordado decía Audrey Hart, MDRN, directora de cirugía de traumatología. Miró a la multitud. En la primera fila estaba sentado el coronel Sullivan, ahora completamente recuperado y de vuelta al servicio activo, aunque había volado hasta allí solo para asistir al evento. A su lado estaba sentado el sargento Miller, que parecía incómodo con su uniforme de gala. Y junto a Miller estaba sentado un hombre casi irreconocible, bien afeitado, con un traje decente y un bastón. Silas. Trabajaba como nuevo enlace con los pacientes del centro, ayudando a los veteranos a navegar por el sistema sanitario. Parecía 10 años más joven. Audrey ajustó el micrófono. Odiaba los discursos. Prefería la acción, pero sabía que esto tenía que decirse. Me llamaban simplemente enfermera, comenzó Audrey. Su voz resonó en todo el patio, como si eso fuera un insulto, como si cuidar a los enfermos, limpiar las heridas y sostener las manos de los moribundos fuera un trabajo menor. Hizo una pausa y miró a las filas de enfermeras que había contratado en St. Jude's. Brenda no estaba entre ellas. Había dejado la enfermería por completo, pero muchas de las jóvenes residentes y enfermeras que habían sufrido bajo Sterling estaban allí, radiantes. En el campo, continuó Audrey, el rango no detiene una hemorragia. El ego no reinicia un corazón. Lo único que importa es la persona que tienes al lado. Lo único que importa es la misión. Estamos construyendo este centro sobre un principio. Nadie es invisible. Desde el cirujano hasta el conserje, somos un equipo. Los aplausos fueron corteses al principio, luego estruendosos. Sullivan soltó un ¡hurra! Que sobresaltó al alcalde. Después de la ceremonia, Audrey recorrió la nueva sala de urgencias. Estaba llena de actividad. Un helicóptero aterrizaba en el techo de Medevac, trayendo un caso crítico. El doctor Hart, un joven residente, la llamó corriendo hacia ella. Traumatismo 1. Lesiones multisistémicas. Te necesitamos. Audrey sintió ese cambio familiar, la concentración, la calma en medio de la tormenta. Ya voy, dijo. Caminó hacia la sala de traumatología. Al pasar por un armario de suministros, vio a un nuevo empleado, un joven que parecía abrumado, luchando con un cubo de fregar que tenía una rueda atascada. Parecía aterrorizado de que alguien le gritara. Audrey se detuvo. El residente la estaba esperando, pero esto solo le llevaría un segundo. Se acercó al joven. Él se estremeció al verla acercarse. Se atasca por el lado izquierdo, dijo Audrey con suavidad. Pateó la rueda con destreza y ésta encajó en su sitio. Usa las caderas para girarla, no la espalda. Ahorra energía. El joven la miró, sorprendido. Vio la insignia de directora. Gracias, doctora, balbuceó. Audrey sonrió. Pensó en Sterling, pensó en la lluvia, pensó en el largo camino de vuelta a sí misma. De nada, dijo. Y si alguien te causa problemas, diles que vengan a verme. Se dio la vuelta y entró en la sala de traumatología, y las puertas se cerraron con un silbido detrás de ella. Estaba exactamente donde debía estar. La historia de Audrey Hart es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo camina en silencio. Mientras que Eldor Sterling buscaba la validación a través del ruido y los títulos, Audrey se ganaba el respeto a través de la acción y la humanidad, lo que sirve como lección para no subestimar nunca a las personas que nos rodean, porque la persona más callada de la sala puede ser precisamente la que mantiene el mundo unido. Al final, el karma no solo castigó a los arrogantes, elevó a los humildes, demostrando que, aunque los títulos se pueden otorgar, el legado se gana. Si te ha gustado esta historia de justicia y heroísmo, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte para ver más historias impactantes de héroes militares y karma en la vida real. Escribe Equipo Audrey en los comentarios si crees que las enfermeras son las verdaderas heroínas.